Hemos leído ahí en San Juan, capítulo 5, 26, que el Señor hace una afirmación acerca del Padre y acerca de Él. Y les dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Esta noche esperamos que Dios también nos enseñe, ¿verdad? Porque es difícil un tema así, pero gracias a Dios la evidencia bíblica sí es suficiente. Aunque vamos a decir así, el intelecto se queda corto para explicarlo, pero la evidencia bíblica está ahí para respaldar, la palabra de Dios está ahí para decirnos acerca de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, así que no hay problema con eso. Ustedes lo pueden leer y releer y volver a leer cuantas veces sea necesario hasta que quede claro. Así es que vamos a ver en esta noche la autosuficiencia de nuestro Dios. Amén. Sabemos que a Él nada, según la palabra de Dios afirma, nada le es necesario. Si tuviera necesidad de algo, alguna cosa, algún bien, alguna necesidad que en la medida de su perfección, como Dios no necesita, pero si la tuviera, entonces no sería Dios. Sería una imperfección. ¿Sabe quién tiene necesidades? Solamente los imperfectos. Esos son los que tienen necesidades. ¿Y quiénes más que nosotros? Obviamente. Entonces, nadie le es necesario a Él. Y si nadie le es necesario, entonces, por ende, ni nosotros mismos le somos necesarios. Ayer lo decíamos. ¿Qué es el hombre sin Dios? Nada. Pero ¿qué es Dios sin el hombre? Sigue siendo Dios. El hombre, no importa si existe o no existe, sigue siendo Dios. Pero si el hombre, si dejara de la palabra de Dios, la sacaran del mundo, el mundo sería un completo desastre. Porque es solamente Dios, la perfecta ecuación aquí. Él y solo Él. Si sacamos a Dios de esa ecuación, ahí ya no queda nada, porque Él es la perfección. Él es el que perfecciona todo. Donde Él está, todo encaja. Todo el caos se vuelve armonía. Todo el caos se vuelve orden. Amén. Todo el desorden se vuelve orden. Entonces, Cristo, a pesar de todo esto, Cristo ha testificado que así como el Padre tiene vida en sí mismo, Él también, el Padre le ha dado a Él tener vida. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Lo más hermoso también, que así como el Padre es en Cristo, Cristo en el Padre, también nosotros en Cristo. Así como Cristo vive, porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Así es que allí está, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Es decir, estamos seguros, confiados. Tenemos la esperanza de que viviremos porque el Señor vive. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 33, él les amonesta a los corintios, aquellos que no creían en la resurrección. Él les amonesta: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En la iglesia muchas veces, hermanos, están muchos creyentes que no conocemos a Dios verdaderamente. Algunos no conocen a Dios, algunos no conocen. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Qué vergüenza, hermanos, que no conozcamos a nuestro Dios. Qué vergüenza. ¿Cómo pues que algunos se preguntan, dice Pablo, cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ellos estaban todavía incrédulos porque se había regado una doctrina de que los muertos no resucitaban. ¿Sabe qué le dice el apóstol Pablo? El primero que resucitó es Cristo, primicia de los que resucitaron con ese cuerpo nuevo, inmortal. Entonces le dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación fuera vana. Pero ¿saben por qué es que estamos predicando? Porque el Señor resucitó. ¿Y saben qué dijo Él en Gálatas 1:11? A mí se me presentó, a mí se me reveló y me dio este evangelio. Yo no lo recibí de ningún hombre, nadie me lo enseñó, fue Dios Jesucristo quien me lo enseñó. Así es que, hermanos queridos, no erréis, no se equivoquen. Y muchos de ustedes le dicen en el 34,
velen debidamente, es decir, estén atentos, estén vigilantes y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Es por eso que podemos pecar deliberadamente, podemos hacer maldades, podemos obrar, hablar mal, podemos hacer cualquier cosa porque no conocemos a Dios. Es por eso que estamos estudiando cómo es el obrar y el carácter, el ser en esencia de Dios a través de la revelación. No es un invento, a través de la misma Biblia estamos viendo qué es lo que Dios dice de sí mismo. Y esta noche Jesús dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, así mismo el Hijo tiene vida en sí mismo. Es autosuficiente Dios. ¿Por qué esa palabra, verdad? Autosuficiente. Podemos nosotros entender claramente que no necesita de nada y no necesita de nadie. Hay por ahí quizás alguno que crea que todavía esté pensando que si se muere o que si se va, si deja de existir, como le dijo Job a los amigos, ustedes se creen los sabios del pueblo y piensan que ya cuando se mueran ya se acaban los sabios. No, no, señores. Detrás de un hombre el Señor tiene siempre otro hombre, y detrás de una mujer siempre tiene otra mujer y otra sierva de Dios, y detrás de un hijo de Dios también hay otro hijo de Dios y más hijos de Dios, y así sucesivamente. Es que muchos son llamados, pocos son escogidos, muchos se comprometen, pero pocos cumplen el compromiso. Muchos estamos en la iglesia, pero pocos conocemos al Dios de la gloria. Y por eso es que tenemos conceptos errados. Por eso es que decíamos al principio de esta enseñanza que hay que entender cómo es el Dios de la Biblia para que no tengamos conceptos errados. Y uno de los conceptos errados es que muchos hombres piensan que son los que Dios necesita para hacer tal o cual cosa, que sin ellos no puede hacerse la obra de Dios. Esa es una pena, porque en realidad la obra de Dios la hace Dios mismo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Yo sembré y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Así que no depende del que siembra ni del que riega, sino de Dios que da el crecimiento. Así es que nosotros, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? O sea, nosotros no somos nada, dijo él en 1 Corintios 3. Nosotros no somos nada, somos solamente servidores de Dios. Servidores de Dios, nada más. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nadie, solo servidores de Dios. Dios es el que da el crecimiento. Así deberíamos hablar todos los que conocemos a Dios y reconocer que la obra de Dios es de Dios precisamente, valga la redundancia. Y nosotros simplemente un medio nada más que si dejamos de existir no pasa nada. Dios busca otro hombre, Dios levanta a otro, Dios anima a otro, Dios sustenta y Dios fortalece a otro y lo capacita. Eso no hay problema, para Dios no hay problema. Pero mientras estemos a su servicio, procuremos serle fieles. Si estamos llamados por Él, si Dios nos ha puesto, y si Dios no nos ha puesto, ¿sabe qué pasará también? Pues no pasará nada, dijo Gamaliel. Si estos hombres son de Dios, pues van a seguir, van a permanecer. Pero si no son de Dios, eso va a desaparecer. Así es que así se puede comprobar cuando la obra es de Dios y cuando no es de Dios. Una de las muchas cosas es que cuando una persona pues hace una obra de parte de Dios, es llamada de parte de Dios a hacer algo, no solo a predicar, sino a cualquier ministerio, pues si permanece en ello, gloria a Dios, Dios está ahí y se ve el resultado y se ve el fruto y gloria a Dios. Pero si eso se acaba, como el tal Teudas, dijo Gamaliel, un tal Teudas vino, por ahí lo siguieron unos cuantos y ya se desaparecieron, se perdieron. Pero ¿sabe qué? Los de Cristo ya llevan más de 2000 años y todavía no se desaparecen. Así que ese es un buen indicio. Es característico de nuestro Señor que en una breve oración gramatical presente una verdad elevada. Él es autosuficiente en sí mismo, está diciéndolo. Así como el Padre, yo también. En primer lugar, entonces, cuanto sea y lo que es, Él lo es por sí mismo. Isaías 45, del 4 al 7, vamos a leer. Dice así: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová,
y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, yo, el único, el inigualable e inconfundible Dios todopoderoso, el gran yo soy, autosuficiente, el que no necesita de nadie ni de nada. Ese es el Dios de la Biblia. La vida es en Dios y de Dios procede. No solamente la vida humana, no. Desde la partícula más pequeña, desde las visibles y las invisibles, dice la palabra del Señor. Todos, absolutamente todos, podemos nosotros asegurar por la palabra de Dios, todo lo ha hecho el Señor. Yo, dice el Señor, formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, pero también la adversidad, y yo soy el que hago todo esto. Él lo está declarando. Por ahí algunos dicen que Dios no hace eso, pero es que todo está en las manos de Dios. Él controla todo, a eso se refiere. Él, así sea el mismo diablo, está en las manos de Dios. No puede hacer nada sin la autorización de Él. Y cuando Él autoriza es porque sabe que Él tiene preparada ya la salida, la bendición a esa prueba, a esa dificultad. Cuando a Pedro se le acercó Jesús y le dijo: Pedro, Simón Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces Él le agregó: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es lo importante. Entonces, cuando estemos en tribulaciones, angustias, pruebas, enfermedades, digámosle al Señor que nos ayude a confiar y que la fe no mengue, porque eso es lo principal. Porque ese es el objetivo de la prueba, de la lucha y la tribulación. Satanás quiere que usted deje de confiar, Satanás quiere que usted se aparte, Satanás quiere que usted se vaya lejos de la iglesia, Satanás quiere que usted haga todo lo que él le dice, que sea su esclavo nuevamente, porque así lo tiene muy bien, allí lo tiene dominado y hace lo que a él le place. Entonces, los deseos diabólicos son cumplidos en todos los corazones cuando no obedecen a Dios. Pero a través de la lucha, las pruebas y las aflicciones, también Dios las utiliza para moldear nuestro carácter, nuestra paciencia, toda la virtud, y nos va puliendo y nos va haciendo, dice, conforme a la imagen de Cristo. Una larga paciencia, un largo aguante contra la prueba y la tribulación. Y ahí soportando siempre las aflicciones, dice Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo. Hay que soportar las aflicciones. Soportar quiere decir que muchas veces va a sentirse el peso tan abrumador que ya no se puede, pero soportar quiere decir que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano, y es allí donde entra el poder de Dios cuando le pedimos para soportar, para poner la fuerza que hace falta y para poder sobreponerse a la dificultad, a la prueba o a la enfermedad. Entonces, todo es de Dios, todo proviene de Dios. La vida es de Dios, es un don que ha recibido toda la humanidad. En cambio, si invertimos esta frase, la vida de Dios no es recibida de parte de nadie. Él es por sí mismo. Así como el Padre, dice el Señor Jesucristo, tiene vida en sí mismo. Es decir, a Él nadie lo creó. Para los que se preguntan, ¿quién creó a Dios? ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor, el Padre tiene vida en sí mismo. Él por sí mismo subsiste, existe y es. Él es por sí mismo. No le debe la vida a nadie. No es concebido por nadie y nada ha recibido de nadie. Él es completo, sin necesidad. Lo contiene todo. Él lo es todo. Su interés por las criaturas surge de su soberana voluntad. Si Él quiere atender a sus criaturas es porque a Él le place, no es porque esté obligado por alguna de sus promesas,
porque mucha gente cree que Dios está obligado a bendecirlo, a mantenerlo sano, a darle lo mejor aquí abajo. ¿Sabe qué? Que las promesas de Dios son por medio de Cristo. Y Él es el amén y el sí en todas las promesas. Y sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay herencia. Sin Cristo no hay bendición. Porque la vida está en el Hijo, dice la palabra de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la vida en primer lugar. Desde allí, el que no tiene al Hijo pues está muerto, dice la Biblia. Está en delitos y está en pecados. Amén. Necesidad es una palabra que no existe entonces en el vocabulario del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. No tiene ninguna necesidad. Es la palabra hecha para criaturas, no para el Creador. Es una palabra que se ha implementado en los seres que están incompletos. Él es completo, Él lo tiene todo. Esta palabra necesidad para cada cosa que se ha creado es porque una cosa necesita de otra para subsistir. Aquí hay una cadena alimenticia, hay una cadena de vida que se va creando y se va generando porque una cosa necesita de la otra. Entonces, concluimos obviamente que Dios no tiene, y lo afirma, Él no tiene ninguna necesidad. Por ejemplo, en el Salmo 50 vamos a leer desde el 7, vamos a leer en adelante, para que se entienda el contexto en que está hablándole a Israel. Le dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti, le dice. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. ¿Sabe por qué le dice el versículo 10? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Está escuchando eso? Me pertenece. Y les dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así es que, Israel, vaya sabiendo usted que yo no necesito de usted. Ustedes necesitan de mí, pero yo de ustedes no necesito. Están muy equivocados si creen que los sacrificios que me hacen son los que mantienen quizás el buen orden, la paz. No solo eso. Es que no solo eran los sacrificios, era la obediencia a la palabra de Dios lo que a Dios le agradaba. Él ya estaba cansado, dice en Isaías, de esos sacrificios, porque a Dios le agrada que se obedezca su palabra. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no obedecemos, y ahí está el problema. Hay que obedecer la palabra de Dios. Se puede conocer mucho, pero lo importante es aplicarlo. Entonces, él dice: si yo tuviera necesidad, tuviera hambre, no te lo voy a decir, porque a mí me pertenece toda la tierra. Es el mundo y su plenitud es mío. Cada cosa necesita de una u otra cosa para subsistir. Es un hábito continuo, se repite, es un ciclo. El Altísimo es supremo, no hay nada encima de Él, ni nada más allá de Él. Él es el Dios Altísimo, por eso nadie le eleva ni le degrada, nadie le puede degradar, nadie lo puede tampoco elevar. Nadie le puede decir: bueno, ahora te vamos a subir de posición, Dios. Ya no vas a ser el Dios del universo, vas a ser el Dios de los universos. Suponiendo, ¿no? No hay nadie más después de Él, no hay nadie. Nadie le puede degradar ni tampoco lo va a elevar más de lo que ya es. Él es el Altísimo. Él le ordena al sol salir y sale. Él ordena a la lluvia descender y desciende. Él ordena a las tinieblas esconderse y se esconde. Él ordena a la luz retirarse y se retira. Él, con la palabra de su poder, hace todo esto. No necesita más. No necesita más. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz. El cristianismo de los últimos siglos se ha convertido a un Dios
que anda suplicándole a la gente que por favor lo miren, y así lo presentamos como un Dios que le está rogando a los hombres que por favor lo atiendan, que por favor lo llamen, que por favor lo busquen. Así es el cristianismo que ahora se presenta, un cristianismo humanista basado solo en el hombre. El hombre es el importante, pero no, la Biblia no habla de eso, es al revés. El importante aquí es Dios. El importante es Dios. Lo que hace Dios es por misericordia y por su soberana voluntad, nada más. Aquí el importante es Dios. Dios. Y entendámoslo de esta manera, en el sentido de orden, en el orden que van las cosas, primero es Dios y luego está el hombre. En ese sentido, primero es Dios, luego el hombre. El hombre depende de Dios, Dios no depende del hombre. Así están las cosas. Pero el cristianismo de ahora es primero el hombre y después Dios. Es decir, ven que Dios te va a dar, ven que Dios te va a hacer, ven que Dios hace esto, ven que con Dios se acaba todo, ven. No, y no es así, porque muchas veces le hacemos falsas promesas a la gente, haciéndole creer en un Dios que no existe, en un Dios que no es el que van a conocer después por sí mismo, el que se van a dar cuenta que a ese Dios no se lo puede sobornar, que a ese Dios no se lo pueden meter al bolsillo, no lo pueden engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra lo termina cosechando. Da un alto concepto la palabra de Dios a Dios. En cambio, el cristianismo le da un alto concepto al hombre, a nosotros mismos, como si Dios necesitara de nosotros. Y ya dijimos al principio, lo decíamos, Dios no necesita de nosotros. Él sigue siendo Dios, así no existiera un hombre sobre la tierra, así no existieran los mundos, porque Él no le debe su vida a nadie ni a nada. Él es el creador y Él ha creado todo para su propia gloria. Lo leímos en Isaías. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero el hombre que hizo, todos se apartaron, cada cual por su camino. Dice Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino, no tomando en cuenta a Dios. ¿Cómo es que podemos volvernos a Dios? ¿Cómo es que podemos devolverle ese trono que decíamos ayer a Dios? Pues precisamente ahí es que entra el evangelio. Es la cruz de Cristo, es el pecado muere cuando viene Cristo. Dice Gálatas 1:20. Mire lo que dice Gálatas 1:20. Gálatas 1:20. Dice así: en esto que os escribo aquí en adelante, en esto que os escribo de aquí en adelante, no miento. He aquí delante de Dios no miento. Después que fui a las regiones de Siria y Sicilia y no era conocido de vista de las iglesias en Judea, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Perdón, 2:20 era, 2:20, 1:20 he puesto yo aquí la cita. El 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. ¿Sí ves? El yo ya no vive, ya no estoy viviendo para satisfacer mis propias deseos carnales, pasiones. No. Las necesidades mías están ahora en las manos de Dios. Aún mis planes y proyectos están ahora en las manos de Dios. Y si hace su voluntad, que se haga su voluntad en mí, y que lo haga porque Él en su sabiduría va a elegir siempre lo correcto y va a permitir siempre lo adecuado en mi vida. Y ahora, como le he entregado toda mi vida, sé que en adelante lo que sucederá por causa y razón de que Dios está al control y nada depende ahora de mí. Todo, absolutamente todo se lo he entregado a Él. De mí ya no depende nada. Con Cristo estoy crucificado. El crucificado no se puede mover de ahí de la cruz, está inmóvil. El yo está crucificado, ya no hace nada, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, esa es la manera. Pero, volviendo al evangelio de hoy, representamos a Dios como un padre ocupado, ansioso y algo frustrado por querer salvar a los hombres paganos y no poder porque ellos no ponen de su parte para ser salvados. Así presentamos el evangelio.
es una lástima que presentemos el Evangelio ahora sí como un Dios que no tiene el suficiente poder para salvar un alma. Lo que pasa es que el Evangelio de Dios se ha denigrado a tal modo que le damos más importancia a los hombres que a Dios, donde priorizamos más las necesidades de los hombres y no, hablando de la tierra, porque la necesidad principal debería ser la necesidad de Dios, pero nos hemos enfocado tanto en hacerles la vida más fácil a los hombres a través de la misma palabra de Dios, manipulándola y dando a entender que Dios está tan ansioso, tan frustrado de que no puede tener la colaboración de los hombres para ser salvados. ¿Puede creer que el Dios Todopoderoso no pueda salvar un alma? Eso es imposible. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es el Evangelio de Dios, el Evangelio verdadero de Cristo. Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación. Pero para los que se pierden, la misma palabra que es para salvación, ¿sabe qué es? Locura. La palabra del Evangelio es locura para los que se pierden. Escuchan un mensaje y dicen, esos locos. Escuchan otra cosa, esos locos. Y todo, ¿qué va eso? Que aquí, que allá. Pero dice que la palabra de la cruz, en los que se salvan, es vida, olor fragante. Es locura a los que se pierden, pero olor fragante a los que se salvan. Entonces, hermanos, ¿qué preferimos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo vemos la palabra de Dios? ¿Como una locura? ¿Sabe por qué? Porque dice el apóstol Pablo que a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura, dice el apóstol Pablo, por medio de la locura de la predicación. Porque dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, vamos a leer. Desde el 20, vamos a ver. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ese que le gusta discutir. ¿Dónde está? ¿Acaso Dios no los ha enloquecido? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, dice el apóstol Pablo. Los tiene locos Dios por ahí en los laboratorios, los tiene locos atrás de cosas y investigando cosas que ni siquiera hasta ahora investigan, pero no llegan al meollo del asunto. Con una partícula, con una cosa pequeñita, Dios los tiene locos. Los ha enloquecido buscando por aquí y por allá, les ha dejado sus huellas, sus pistas y están tras la pista de Dios todavía la gente. Están locos, pero por la locura que Dios les ha puesto, Dios los tiene locos, dice. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. A nosotros, dice los judíos, perdón, me salté un versículo. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Me estaba saltando el versículo más importante, el que estábamos hablando. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso, el Mesías, el que nos iba a emancipar de Roma, sea un simple hijo de carpintero? ¿Cómo es posible que se deje crucificar? Si fuera Dios, se hubiera bajado de esa cruz hace rato. Por eso es tropezadero para los judíos, porque no lo pueden comprender. No saben el gran misterio que hubo. Que como cordero llevado al matadero, no dijo nada delante de sus trasquiladores, se dejó matar. Pero había un beneficio ahí grande. Pero los judíos siguen con sus señales y tropiezan pidiendo otro Mesías. Pero para los gentiles, es decir, para los que no son judíos, el evangelio simplemente es una locura. Más para los llamados, así como judíos o griegos, los que Dios ha llamado, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió
escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabe quiénes llevaron el evangelio? ¿Sabe quiénes eran los que predicaron el evangelio? ¿Quiénes fueron los encargados? No fueron los filósofos, no fueron los escribas, no fueron los doctores de la ley, no fueron los religiosos, no fueron los saduceos, no fueron ninguno de los fariseos. Fueron hombres de vulgo, pescadores, artesanos, agricultores. Eran hombres que la sociedad los veía como poco. Muchos de ellos incluso habían sido hombres de muy mala reputación antes en el mundo. A lo vil, a lo que el mundo desprecia, a lo que el mundo desecha, Dios lo toma para hacerlos quedar en vergüenza, para que se den cuenta que el poder del evangelio es el que actúa, para que se den cuenta que el evangelio no consiste en palabras, no consiste en filosofía, no consiste en argumentos, consiste en poder. Podemos dar los mejores argumentos, las mejores disertaciones, los mejores sermones, pero eso muchas veces, más que aclarar la palabra, muchas veces la turbia, la empaña la verdad. Es preferible, dice el apóstol Pablo, hablar con sabiduría de Dios y no con filosofía humana y hueca, sino que lo necio del mundo, escuchen, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen saberlo todo. Dios dice, bueno, voy a escoger aquí a este necio para enseñarte cómo es que yo trabajo, cómo es que yo hago las cosas. Tú crees que así se hacen, pero yo te voy a enseñar cómo se hacen. Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esos que creen que lo pueden todo, quizás porque tienen una posición económica o porque tienen un puesto o porque tienen alguna influencia. Pues, ¿sabe qué? Dice Dios, yo te voy a enseñar que a los invisibles, a los débiles, a los que menosprecian, a esos yo los convierto en hombres valientes, valerosos, y en hombres decididos y en hombres de fe, que no se doblegan ni ante el más grande y poderoso de la tierra, sino solamente honran y glorifican al Dios Todopoderoso. Esos son los que verdaderamente llegan a conocer a Dios. Esos nunca se dejan mover. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Todo esto lo ha hecho con un propósito, porque Dios es un Dios sabio. Y Él dice, esto lo ha hecho Dios para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es jactarse? Es decir, vanagloriarse. Decirle, mira Señor, mira, yo era el que más daba en la iglesia la ofrenda. Yo era el que más, nunca me perdí un culto. Todos los cultos estuve allí. Yo siempre ayudé. Yo nunca dije una mala palabra, Señor. ¿Ya? A ti te consta que yo me portaba muy bien. No, esto no es por obras para que nadie se jacte en su presencia. Esto es por el poder de Dios que actúa por medio de la fe en Cristo. Por eso dice el 30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, por medio de Cristo ha venido el conocimiento de la verdad de Dios, de la verdad de la vida, de la verdad del cielo y del infierno, de la verdad del alma, de la verdad del evangelio de Cristo. Ha venido por medio de Él en sabiduría. Y justificación nos ha sido hecho a nosotros, porque dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo somos justificados. Es decir, Dios nos puede declarar inocentes porque castigó el pecado en Cristo. Ahora nos puede declarar a nosotros inocentes, y Él ha castigado al justo por los injustos. Al pecador le ha dado la oportunidad de arrepentirse porque ha castigado al que era santo, al que era puro. Por eso dice que Dios trató a Cristo en la cruz como un pecador para poder tratarnos a nosotros como sus hijos. Así dice el apóstol Pablo mismo escribiendo en Romanos, si no me equivoco, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, al santo, al justo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo trató como si nos tratara a nosotros los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, para que nosotros fuésemos tratados como hijos de Dios. Amén.